Venezuela necesita cambios radicales, cambios profundos. Y nosotros estamos proponiendo que un proceso constituyente, pero de reconciliación nacional, permite esos cambios. Venezuela hoy en día es un modelo inviable. El modelo de este Estado centralizado militarista se agotó. Y digo, aprovechando que está mi compañero de gabinete, Robert Bertulli, nosotros en aquel momento que hicimos labores importantes, vamos inclusive a reconocerlo, pero vemos que seguramente para las complejidades modernas de Venezuela, nuestras estructuras gubernamentales tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias. Ser ministro hace 30 años es distinto a la dinámica que se tiene hoy en día. Entonces podemos hablar con experiencias propias, que las vivimos y podemos expresarlas. Entonces, este modelo se agotó en todos sus aspectos, en lo político, en lo económico, en lo social, y, por supuesto, el Estado centralizado militarista venezolano tenemos que cambiar. Planteo entonces este caso, y era yo coordinador del Gabinete de Infraestructura cuando me tomó esta foto. Hay una frase que decimos en Venezuela: éramos felices y no lo sabíamos. No, éramos felices los que estaban de este lado, con toda una calidad de vida, con unas estructuras institucionales que estaban funcionando para ellos, pero por el otro lado, en Venezuela teníamos en ese tiempo, había 17 millones de personas y tenemos más o menos la mitad, 10 millones de personas viviendo en el rancho. Uno de los grandes elementos que hizo Hugo Chávez es que elevó de 10 millones de personas, hoy en día hay 16 millones de personas sin calidad de vida, sin normas mundiales de hábitat cumplidas, porque están viviendo en condiciones de este tipo. Un récord que tuvo el presidente Chávez, subir de 10 millones a 16. Hoy en día Venezuela, de 30 millones de habitantes, la mitad viviendo sin calidad de vida, sin condiciones normales mundiales aceptadas de hábitat. Entonces, no había proyecto de país a veces ni antes, y cuando uno ofrece, oye, estas palabras tienen que quedar para la historia de la humanidad inclusive. Miren la bola de billetes que tenemos ahora, estoy preocupado por nuestra capacidad de ejecución. Lo triste es que tengamos el dinero y ni podamos o sepamos utilizarlo por el burocratismo. El presidente Chávez en agosto de 2006. Si un presidente no sabe cómo manejar esa avalancha que hubo de ingresos en Venezuela, las estructuras del país tampoco estaban preparadas para ello, y esa es la realidad venezolana. Estoy hablando de las palabras del presidente. Ahora, hemos entonces nosotros planteado de que hay que discutir un nuevo proyecto de país. Y vamos a esbozar aquí son solamente algunos puntos. ¿Qué queremos con esto? De decirles a los venezolanos, y discutirlo acá, de que hay que discutir muchas cosas y no solamente una. Algunos dicen, no, es que en Venezuela hay que cambiar con una enmienda un solo detalle. Lo queremos con esta explicación decir que los cambios que hay que hacer en Venezuela son en todos los aspectos. Y estamos manejando entonces 100 objetivos, que puede ser 120 o 400, eso no es el número, pero vamos a plantear aquí una constituyente para cambiar el país, pero eso necesita un marco de discusión, que nunca se tuvo en el 99. Fuimos un proceso constituyente, pero sin haber discutido el proyecto del país que todos queríamos. Y entonces fue, lo que se hace mal sale mal, y fue lo que tuvimos. Entonces, vamos a plantear aquí, en la próxima, cómo tenemos manejado algunos elementos. Un proyecto de país, dentro de un concepto de la gobernanza moderna, tenemos 4 aspectos. El concepto de gobernanza plantea de que no es solamente un elemento que es el Estado, y en Venezuela que es el presidente, el que puede manejar las complejidades del mundo moderno. Las complejidades de ese mundo moderno se manejan en 4 estamentos fundamentales. El Estado es uno, la sociedad, el territorio y la economía. En Venezuela seguimos con el esquema presidencialista. Todas las decisiones se pretenden y se quieren tomar en Caracas.
Entonces, y ese es un solo elemento, es el Estado. Y entonces ha sido repetidamente durante 150, 200 años la estructura venezolana, las decisiones se toman todas a nivel nacional. No, es necesario que estudiemos, por supuesto, ese Estado, cómo vamos a manejar la justicia, cómo vamos a manejar las estructuras del Estado, la democracia y la libertad, y cómo vamos a hacer una transformación de nuestras Fuerzas Armadas en el Estado. En la sociedad, toda una serie de aspectos que vamos a manejar, por supuesto, el comportamiento ético de los venezolanos. Si no hay un proceso de una gran discusión ética en Venezuela, no podemos hacer tampoco ningún cambio. O la ética no solamente es inherente al ser humano, sino también a que las normas la establezcan y el marco de discusión establezca también un tratamiento ético distinto. Asimismo, el territorio. No es posible que pretendamos manejar todo desde un solo centro de poder y entonces, en vez de las decisiones tomarlas 30 millones de venezolanos, la está tomando una sola persona a nivel de Miraflores. Y por supuesto, la economía, el mundo moderno, el manejo de la economía es básico en cualquier estructuración de las acciones de gobierno y de Estado. Planteamos algunos elementos entonces. Estos cuatro aspectos de la sociedad, la economía, el Estado, la familia, la sociedad y el territorio, tienen que manejarse, por supuesto, armónicamente. Un elemento que es muy importante, no es cambiar un elemento del presidente, no, es el cambio radical y profundo del gran debate nacional que necesitamos. Pero hay un aspecto fundamental, la autonomía regional. Se puede mandar de lejos, pero se tiene que administrar de cerca. Eso es básico. Y por supuesto, sin descentralización efectiva del poder, la democracia en el futuro no podrá sobrevivir. Todos los países desarrollados del mundo, todos se basan en un proceso profundo de descentralización. Cuando uno va para Francia, uno va para Alemania, va para España y para los Estados Unidos, son profundos procesos de descentralización, base fundamental. Los únicos países que no se desarrollan integralmente son aquellos que manejan todo el poder de un solo sitio a nivel de la presidencia. Es casi entonces un contrasentido, desarrollo moderno con centralización y con presidencialismo. Es casi antagónico hoy en día esos términos. Entonces, ¿cómo manejamos un aspecto fundamental que es el Estado? El Estado tiene cuatro soportes fundamentales. Uno es la nación venezolana, otro es la región, que planteamos un esquema. La región es el Estado venezolano hoy en día. Acabamos el concepto, y hay que acabarlo, de estas famosas regiones, región Los Andes, región centro-occidental, región oriental, no. Esos son zonas. La región es el Estado, la región es la región Estado Anzoática, la región Estado Monaga, la región Estado Táchira, la región Estado Trujillo, la región Estado Lara. No pueden ser conceptos de zona, que eso es otro elemento. Ya eso es un cambio profundo en Venezuela. Cada región tiene que asumir su propio nombre, su propia responsabilidad, porque eso han sido errores fundamentales. En el Táchira lo vivimos toda la vida. Una región de los Andes manejando aspectos del Táchira en Mérida, otro manejado en Trujillo a 15 horas. Entonces no tiene ningún sentido estos términos pasados de la región. Entonces, ¿qué hizo el gobierno actual? El gobierno actual, la región, el municipio y la comunidad son todos los cuatro soportes de esa mesa que es el Estado. El gobierno dijo, no, la nación voy a vincularla con los consejos comunales, voy a vincular el poder de la nación, el poder del presidente, voy a vincularlo con los vecinos. Y esta frase que tenemos abajo, como vino ayer Aristóbulo, la teníamos ahí puesta, cuando Aristóbulo Isturi, y allí dice, el mejor gobernador es aquel primero que desbarate, así con eso, las gobernaciones, y el mejor alcalde es aquel primero que desbarate las alcaldías. Entonces, ¿por qué? Porque se necesitaba una vinculación de la presidencia con los sectores directamente para poder, como no era votación popular, se podía dominar los sectores. Tuvo que acudir a un fuerte poder descentralizado
para hacerse, hoy necesita un poder descentralizado para no deshacerse. Palabras de Mitterrand, con quien tuve la gran oportunidad de estar con él en La Haya en el 89, pero él fue el presidente que estableció los principios básicos de la descentralización nacional. Hay tres aspectos fundamentales en la centralización. Uno es la autonomía. La autonomía es que lo logramos, es la elección directa de alcaldes y gobernadores. Se logró en el año 89. Perfecto. Pero no se logró el segundo punto, que es la autarcía. Si yo doy autonomía, pero no doy recursos económicos para el manejo de mis responsabilidades, estoy dejando las cosas a medias. Entonces era muy importante la autarcía, toda una serie de políticas nacionales y políticas constitucionales para que haya recursos en las regiones para poder asumir las grandes responsabilidades. Entonces, cuando hay, por supuesto, recursos, viene la tercera parte, que es la base de la ciudadanía, que es que haya autoría. Autoría es que cada quien tenga responsabilidades concretas. Venezuela es el único país del mundo donde no hay responsabilidades concretas en nada. Único país del mundo en donde uno cae en un hueco, en una calle, y no sabe, ¿cómo que dicen ustedes los venezolanos? Yo sí soy serio. Pero cuando usted cae en un hueco, usted sabe en cualquier otro país a quién sacarle la mamá. En Venezuela no. En Venezuela, de pronto, y por cierto me sorprendió mucho ver las calles de Nueva Esparta destruidas en muchos aspectos, porque en Venezuela no hay responsabilidad. De pronto uno ve un alcalde tapando huecos, un gobernador tapando huecos, y tenemos una frase ahí cuando el presidente Chávez dice: ministro Garcés, ¿cuándo comienza usted el gran programa nacional de tapar huecos en Venezuela? Entonces, si un presidente de la República se encarga de tapar huecos, entonces aquí en Venezuela, único país del mundo en donde no hay responsables en cada una de las funciones. Ese cambio ya determina un profundo desarrollo de la institucionalidad venezolana. Pero entonces decía la autoría. La autoría, cada autoría, pero está la autoría. Es autoría. ¿Ah? Sí, es autoría. Autoría. Autoría es culpabilidad. Culpabilidad. Yo soy el responsable de esto y yo como ciudadano sé a quién le reclamo. Y entonces viene el gran desarrollo de la ciudadanía, y que mientras no haya responsable, no hay desarrollo ciudadano, y si no hay desarrollo ciudadano, no hay desarrollo en absoluto de la sociedad. Entonces estamos planteando acá un modelo distinto de autarcía. Van a quedar claramente establecidos en la nueva Constitución qué recursos van a las regiones y a los municipios. Entonces, el impuesto sobre las ventas y el valor agregado del IVA se queda todo en las regiones. El impuesto sobre sucesiones y donaciones, traspasos inmobiliarios, loterías y registros, gravames de importación e importación, propiedad de las tierras baldías, toda una serie de aspectos que están ahorita difusos a nivel nacional, todo eso pasa a las regiones. Y aquí planteamos algo que siempre, eso es la propiedad de las tierras. Y tuvimos que ver acá, muchos de nosotros trabajamos en cosas de esas, pero mientras en el estado Guárico tenemos hoy en día el 89% de las tierras de Guárico sean de propiedad del INTI, por supuesto que Guárico no puede desarrollar todos sus potenciales que necesitamos, y por eso entonces es el problema que estamos teniendo en Venezuela. Y así sucesivamente en cada estado. En Anzoátegui es el 49, en Monagas es el 62, así de que todas las tierras están con propiedad difusa, y ese es el gran problema venezolano. Entonces, un detalle está determinando que este desabastecimiento venezolano tiene una base fundamental a veces en esos aspectos. Entonces, vamos a tener claro constitucionalmente estos aspectos, porque lo dejamos difuso en la Constitución, y por eso es que los puertos, aeropuertos y toda una serie de aspectos hemos dejado de forma difusa, y entonces el presidente de la República dice: no, pásenme los puertos para acá, pásenme los aeropuertos para acá. Y en Venezuela entonces es una locura lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Acá tenemos los impuestos, el IVA más otros impuestos, el IVA de entrada, no el IVA distribuido acá. En Margarita los impuestos, nosotros estamos en 3.789 millones de bolívares, de los cuales entonces, más las nuevas propuestas que tenemos para Margarita, para Nueva Esparta,
podemos estar llegando a 15.000 millones de bolívares anuales, de los cuales solamente están entrando ahorita 1.400.000. O sea, para que vean ustedes la dimensión de los cambios que tenemos que hacer en ese sentido. Y aquí planteamos entonces un aspecto. Nueva Esparta, allá está lo que recibió el situado constitucional, 1.500.000 bolívares. Pero aquí planteamos cómo esta estructura, que era pura Venezuela cuando no había modelo rentista petrolero, cuando no había ingreso petrolero, de que Venezuela tenía aquel esquema 80-20, 80 del presupuesto nacional y 20% del situado. Eso tiene que cambiar y constitucionalmente lo vamos a transformar, que el 80% tiene que ir a las regiones y el 20% es el que tiene que quedar en el presupuesto nacional. Pero también toda una serie de aspectos del desarrollo regional tienen que asumirlo entonces las regiones y las alcaldías. Y aquí planteamos entonces transferencia constitucional de todas a los estados municipios, por ejemplo, agua blanca, educación primaria y secundaria, cultura, deporte, apuestas, aeropuertos, minas, todo eso. Venezuela, se lo voy a contar en un caso. Bueno, aquí está el doctor Cabello, que también conoció perfectamente eso. Pero único país del mundo en donde el agua es un proyecto nacional. El agua en todas partes del mundo ya se está manejando a nivel de alcaldía y municipio. Cuando uno va para Bogotá, el manejo del agua para Bogotá, el agua que sale en Bogotá no hay distribuidores de agua, porque el agua de la llave se puede tomar perfectamente. Es de la alcaldía de Bogotá, de la alcaldía de Medellín, de la alcaldía de Bucaramanga, que han desarrollado todos los sistemas de agua en Colombia. Nosotros seguimos manejando ahorita el agua en Venezuela, la maneja un coronel que es el presidente de Ilovenga a nivel nacional. Entonces, Caicara Loco, 15 días sin agua porque de Caracas no han mandado unos carbones que necesita la bomba para mandar agua para Caicara Loco. Y eso sigue en Venezuela hoy en día, cuando Caicara Loco ya tiene casi 50.000 habitantes y sigue manejando el agua, la bomba de Caicara, un coronel en Caracas, que es el que no la Venezuela. Entonces, eso tiene que ir a las alcaldías, a unas alcaldías modernas, distintas, transformadas en función también de los consejos municipales, pero que tienen que ser los que manejen un problema como el agua. Como tuve la oportunidad de crear las empresas regionales de agua, porque teníamos ese problema, puedo hablar en esos aspectos. Y Pedro también puede hablar bastante de su experiencia en ese sentido. Pero podemos decir que por ahí empiezan una serie de problemas en Venezuela. La educación primaria, único país del mundo que tiene escuelas primarias nacionales, escuelas primarias regionales y escuelas primarias municipales. No, todas las escuelas primarias tienen que pasar a los municipios, vincular los padres y representantes con la escuela primaria, que se vayan los sábados y los domingos los muchachos con sus padres y representantes a limpiar su escuela, a establecer unas vinculaciones distintas. Tenemos que hacer los venezolanos, no. Las escuelas todavía hay maestros nacionales, regionales, locales. Esos aspectos tenemos que discutirlos y los venezolanos hacer un planteamiento. Ya dije cómo cambiarlo. Se acaban las regiones, pero más bien, dentro de las regiones sí había unas zonas muy importantes que teníamos que potenciar. Por ejemplo, en Zulia, Perijá, Costa Oriental, Sur del Lago, La Guajira, eran subregiones que tenemos que elevar en su capacidad administrativa. Hay otros que no, y aquí tenemos, por ejemplo, el Sucre, el Maturín Delta, que proponemos entonces, como por ejemplo, voy a hablar aquí porque hay dos monagueses muy ilustres, de cómo en Temblador, en Punta de Mata, por supuesto, y en el mismo Barranca, establecer nuevas áreas de desarrollo subregional dentro de Monagas y no estar planteando, por supuesto, Monagas dentro de la gran región oriental. Son cambios que tenemos que manejar, que vamos a discutir quiénes, cada quien en su región va a determinar cómo se van a hacer esas distribuciones provinciales. En Guárico, por ejemplo, este es un caso patético en el mundo. 65.000 kilómetros cuadrados, 4 veces la superficie de Bélgica, por ejemplo. 3 veces y medio la superficie de Bélgica, y el pobre Guárico lo pegan con apures, y finalmente entonces, en vez de analizar a Guárico dentro de su interior
y ver que tenemos áreas como Calabozo, como Valle La Pascua, como Altagracia de Orituco, y desarrollar fuentes de poder en esos sitios, generamos una locura que es una región de los llanos que no tiene ningún sentido. Y aquí planteamos entonces el Guárico moderno, cómo discutiríamos el Guárico moderno allá en esos sitios. ¿Cómo discutiríamos el Apure moderno con cada una de esas áreas que hay que desarrollar? ¿Cómo Bolívar, que lo metemos con Amazonas y el Delta, una región como la gran región Bolívar de Guayana, tenemos el área de Caicara, el área, por supuesto, de Santa Elena de Guairén, el área de Tumeremo, el área de Ciudad Guayana y el área del Guarataro, áreas fundamentales que podemos nosotros, junto con Ciudad Bolívar, de desarrollar el nuevo esquema de Bolívar. Y así en el nos está planteado todo lo que es el área de Barcelona, por supuesto, Píritu, Anaco, El Tigre, Pariaguán, Soledad y Mapire, como áreas que podemos desarrollar dentro de esa gran potencialidad que tiene el Suárez. Bueno, y así sucesivamente, no me voy a referir a ello. Sí, bueno, aquí está planteado, por ejemplo, lo de Monaga, la gran potencialidad del puerto de Pedernales, que no voy a referir a ello, pero como teniendo el puerto de Pedernales tiene que transformarse en el puerto más importante del norte de América del Sur. Y se nos están yendo los muchachos de Monaga, todos se gradúan y se van, y tenemos ahí la potencialidad de tener el puerto más importante del norte de América del Sur. Si el tercer río del mundo es el Orinoco, y a finales del Orinoco no tenemos un puerto, al tener el gran puerto de Pedernales, vamos a tener un puerto para casi 100 millones de personas, 50 millones de personas en Colombia, 30 millones de personas en Venezuela, en lo que puede ser uno de los puertos más importantes del norte de América del Sur. El frente marítimo más importante, o uno de los más importantes del mundo, es Venezuela. Y Margarita, la perla que está dándole a ese frente marítimo, por supuesto, su corona fundamental. Sin embargo, entonces los venezolanos no hemos entendido eso. No tenemos un puerto que sirva, metemos los barcos dentro de los ríos y nosotros hemos olvidado esa potencialidad que tiene Venezuela. Cerca del Canal de Panamá, cerca de los Estados Unidos y Canadá, cerca de Europa y cerca del Mediterráneo de Asia, ese es uno de los sitios ideales en función de eso. Comparen a Chile, a Santiago o a Buenos Aires con Venezuela aquí en el centro del mundo y con aquellos puertos allá en Brasil de Santos, de Buenos Aires y por supuesto de Santiago y Valparaíso, y nosotros aquí en Venezuela sin puertos. Bueno, sí. Ahora, le explico. El grave error venezolano es agarrar y meter los barcos dentro de los ríos. Venezuela tiene dos grandes ríos fundamentales. Uno que es el río Orinoco y otro río que se amplió, que es el lago de Maracay. Fíjate ese concepto. ¿Qué hicimos? Dragar la barra del lago de Maracaibo y meter los barcos dentro del lago. Y destruir ecológicamente la fuente de agua dulce más importante para la historia de Venezuela, que es el lago de Maracaibo. Y empezamos a dragar y seguimos dragando y lo destruimos el lago. Y el Orinoco entonces empezamos a dragar el Orinoco para meter los barcos en Ciudad Bolívar. Cuando en Rotterdam, en Holanda, y en todos los puertos del mundo, lo mismo en Hamburgo, en la salida de Elba, y lo mismo en todos los ríos del mundo, el puerto se hace al final del río, Venezuela, dragando los ríos con el peso para meter los barcos dentro de la tierra. Entonces, nos pusimos a estudiar el Orinoco, y le tengo que reconocer a dos personas que fallecieron, el doctor Sardi y el doctor de León, que ellos estudiando por aparte, yo lo que tuve es una gran suerte de poder recogerlo de ellos. El doctor de León dice, no hay que salir por el Mano, por Boca Grande, hay que salir por el Macareo. Entonces dice que había que salir por el Macareo, por una serie de razones. Pero llega el doctor Sardi y se pone a estudiar el Caño Mánamo y se da cuenta que el Caño Mánamo, cuando le cierran el Orinoco, era el que lo contaminaba con tierra, pues con sedimento. Entonces por eso es que el Caño Mánamo no estaba profundizado. Cuando se hizo el proyecto Delta, que se criticó mucho, y después vamos a aprender por qué, pero las aguas que le llegan al Caño Mánamo son aguas limpias,
Entonces profundizaron el caño Mánamo en esa agua limpia y hoy en día el caño Mánamo tiene casi en todo su sector 20 o 24 metros de profundidad en todos los aspectos. Entonces, ¿qué hay que hacer evidentemente? Hacer el gran puerto en Pedernales, porque lo que no, aquí los monagueses sí lo saben, una cosa bonita en Pedernales, así como cuando uno llega a la isla y ve un cerro muy bello, Margarita, y ve la montaña, cuando uno llega a Pedernales lo que ve es un gran cerro en Pedernales. Entonces, en medio del delta, y por eso se llama Pedernales, Pedernales piedra, porque hay un gran cerro en Pedernales de piedra. Entonces tenemos esa gran oportunidad. Este río, el caño Mánamo, totalmente abierto, y por supuesto en el sitio de Pedernales, porque ¿qué condición tiene Pedernales? Aparte de tener esa potencialidad de la roca, tiene a nada menos que a Trinidad, que a Trinidad le genera lo que se llama el sistema portuario, la hora de abrigo más importante que se tiene. O sea, tener a Trinidad como la hora de abrigo para cualquier ciclón, cualquier avalancha, cualquier tipo de esa hora de abrigo. Entonces acá va a ser el puerto más importante de Norteamérica Sur. Estamos seguros de que ese debate se va a dar y que allá vamos a llegar. Un poco de eso. Así como vemos una Venezuela que no plantea cosas en ese sentido, está en muchos aspectos fundamentales. Por eso son importantes reuniones como hoy, para que abramos, por supuesto, nuestro esquema de análisis en función de estas cosas. Ahora ¿cómo configuramos el aspecto acá en la región insular? Nosotros sí planteamos, y esto es una discusión de hace años, no puede ser que nuestras dependencias federales tengan una independencia federal, o sea, es una dependencia de nada. Hasta la palabra es ¿cómo se llama? Sí, chocante. Es dependencia federal, o sea, es nada. No, vamos a acabar ese término y el proceso constituyente lo va a discutir. Para Margarita, para la gran región Margarita, vamos a tener una serie de elementos de islas que van a pasar directamente. Vamos a plantear entonces. Pero la gran región Margarita, sí permítame perdón la historia porque es muy bonita. Era tan grande el caño Mánamo que Cristóbal Colón, que había visto el Guadalquivir de 120 metros por segundo, cuando ve el Mánamo, que tiene 13.000 metros por segundo, cuando ve aquel río, dice, este río tiene que venir del paraíso, tiene que venir del cielo. Y esta es la tierra de gracia, cuando ve a Pedernales. Entonces, por eso el puerto se va a llamar Puerto Tierra de Gracia, porque ahí fue donde Colón le puso el nombre a la Tierra de Gracia. Pero entonces, sigamos. La gran región Margarita, entonces, todas estas islas cercanas pasan a ser parte ahora del Estado de Esparta. Lo va a discutir el proceso constituyente, pero van a ser gran parte de esta gran región Margarita. Entonces, es un debate que lo van a dar ustedes, pero yo estoy seguro que los testigos, las olas, los frailes, los hermanos, la Barranquilla y las aves, pasan ahora a ser parte de Margarita, que junto con Coche, Tubagua y Margarita, todo ello va a armar la nueva gran región. Que yo le quito la palabra, no le voy a quitar el nombre de ustedes, que se llama el grupo insular, pero si ahora estas áreas van a pasar a Nueva Esparta, van a pasar a Margarita, ahora es la gran región Margarita, porque conceptos insulares hay muchos en el mundo, pero Margarita es una sola. Entonces, eso lo van a analizar ustedes, yo no. Entonces, la gran región Margarita va a tener esta configuración. Bueno, por supuesto, ahí está planteada, pero no, de poner todas las islas cercanas, así como por ejemplo, los Roques y la Orchila van a pertenecer ahora al Estado Vargas, y por supuesto también la Tortuga pertenecer a Anzoátegui, pero se acabaron esas islas que no sean de nadie. Ahora van a haber estados, la van a manejar y sus políticas de desarrollo moderno van a incorporar esas áreas en todo el desarrollo. El municipio es una entidad fundamental del desarrollo de la sociedad. Aquí en Venezuela nos olvidamos del municipio. ¿Por qué? Porque el modelo de dinero en Caracas, el modelo centralista, fuimos olvidando el municipio, digamos. Entonces, mientras en Francia hay 36.000 municipios, en Alemania 8.000, Francia un poquito más grande, más
casi un poquito más grande que la mitad de Venezuela. O sea, Venezuela tiene 916.000, Francia 675. Francia 36.460 municipios. Alemania, España, todas áreas más pequeñas que Venezuela. Italia, 8.100 municipios. México, 2.500. Colombia, 1.120. Bélgica, 30.000 kilómetros cuadrados. La mitad del estado de Suárez, Bélgica, y tiene 589 municipios. Y Venezuela, 20 años con 335 municipios. No haber desarrollo municipal es no haber desarrollo de ciudadanía. Y ese es el caso venezolano. Porque nos planteamos, entonces Venezuela sin ninguna política. El Táchira 29 municipios, Lara 9 municipios, y Lara tiene ciudades como Aguada Grande, 25.000 kilómetros, 25.000 habitantes, es parroquia. Como las parroquias se eliminaron no es nada. Bucarabalto, Bucarabajo, Guarico, Anzuati, son parroquias y no son nada hoy en día. Y nunca nos planteamos que ese debate hay que darlo, no dejemos que eso siga toda la vida así. Barquisimeto, 2 millones de habitantes, casi, y esos pobres pueblos allá todos abandonados. O sea, dentro de la misma región, Lara, problemas que no han analizado, no han estudiado en función de cómo desarrollar. Aquí está Bélgica, las posibilidades que tiene. Entonces uno va para Bélgica, yo estuve en Bélgica, son los municipios de Bélgica, me metí a ver, bueno, ¿cómo es? Una cosa. Allá, por cierto, con nuestro encuentro muy bonito, alguien decía, pero es que este municipio de ustedes es muy pequeño. Eso fue en Francia, allá en Bretaña. Bueno, eso es un problema nuestro. Nosotros aquí nadie cobra un bolívar en el municipio. Todos trabajamos con nuestro municipio y más bien nosotros hasta ayudamos a financiar el municipio, pero nosotros somos los alcaldes y nosotros somos los concejales, y eso es un problema que resolvemos nosotros. El municipio nace de abajo para arriba, ¿no? Como la frase esta nueva que vamos a plantear hoy. Caracas. ¿Usted sabe lo que es Caracas? Lo que está en verde, Libertador. 2.500.000 personas en Libertador. Un solo alcalde, por cierto, ahorita que está en el PSUV. Cuando hay una vinculación de cualquier pobre hombre allá en el Tímano, en Canicuao, con el alcalde, si no tiene ninguna posibilidad de ninguna interrelación ciudadana. Y Chacao aquí, pequeño, 78.000 habitantes, y manejándose bien con esa cantidad de habitantes. Y entonces el problema no es de impuestos, el problema no es de burocracia, el problema es de asunción de la ciudadanía de la responsabilidad. Entonces, planteamos por supuesto también en este caso Sucre, Petare, 1.500.000 habitantes, que también maneja un solo alcalde, que al manejar 1.500.000 alcaldes no está manejando nada. Está manejando un efecto propagandístico los sábados, pero no está manejando la ciudadanía en esos sitios, con seguridad. Entonces, las parroquias en Caracas se transforman todas en municipios, menos de la parte central de Catedral, Altagracia, Santa Teresa y eso, que forma la Caracas antigua. Pero no es posible que Antímano, Canicuao, 200.000 habitantes, el Valle 178.000 habitantes. O sea que 3 parroquias en Caracas tienen toda la población de Nueva Esparta y no son nada, no son nada. Y es la capital de Venezuela. Y si la capital de Venezuela no funciona institucionalmente, ¿qué podemos esperar de lo demás? Entonces, cambiamos eso, establecemos un nuevo municipio. Aquí está planteado cómo se hace. Digamos, Bogotá tiene el mismo problema. La constituyente colombiana arregló todo ese problema que era el distrito especial, Boyacá, etcétera, etcétera. Hicieron un nuevo esquema en Bogotá. Bogotá hoy en día es la ciudad más bella de Sudamérica, mejor manejada, lo digo con una clara convicción. A partir de la constituyente del 91, manejando 22 municipios locales con solamente un alcalde que lleva la dirección de la orquesta. París tenía el mismo problema con el este del Sena, arreglaron eso y lo tienen manejado así. Y así sucesivamente estamos viendo. Aquí Catia, por ejemplo. La parroquia Sucre de Catia, 436.000 habitantes y pagaron un IVA el año antepasado de 720.000 millones de bolívares. No tiene esa pobre gente ni una calle que sirva. No tiene ningún problema resuelto y pagaron el IVA 720.000 millones de bolívares. Entonces son cambios profundos que tenemos que hacer en Venezuela. Aquí está, bueno, sigamos.
Bueno, México, esto lo digo porque hace 22 días hicieron la gran constituyente de México, de los 40 millones de personas de México. Dijeron, vamos a hacer una constituyente en la capital para después hacer el resto de México, allá era lo contrario. Entonces, hicieron una constituyente en México, crearon 100 constituyentistas para la constituyente de México, y el 5 de junio ahorita, del mes pasado, eligieron a esos 100 constituyentistas y van a desarrollar, por supuesto, el nuevo contexto de México, nuevo representante. Nunca hay debate sobre lo municipal, y entonces estas palabras son históricas. Venezuela no necesita tantos municipios. Cuando ganemos la reforma, reduciremos a la mitad los municipios en Venezuela. Burocracia, burocracia, más burocracia. Hugo Chávez, primero en los municipios. Si un presidente no sabía para qué son los municipios, ¿cómo le vamos a preguntar al ciudadano para qué? Y esa es la base fundamental de la política del municipio. Y ahí lo tenemos que hacer. Y aquí vemos entonces lo que yo decía. Esto es el Táchira. Gobernación y alcaldía, esto es el mismo día, una noticia de prensa. Gobernación y alcaldía asfaltan tramos críticos de San Cristóbal. La calle 8 la asfaltaba el gobernador y la calle 9 la asfaltaba la alcaldía. Entonces la competencia era quién asfaltaba una y otra. Eso no pasa sino en Venezuela. En ningún país, inclusive creo que en la visita a Júpiter de hace 15 días, en Júpiter, las alcaldías están manejando la asfaltada, pero aquí en Venezuela no se sabe que lo hace. Y tenemos algo que pasa también aquí en Margarita. La basura, que es un elemento fundamental del manejo municipal manejado por la gobernación del Estado. Si el gobernador se dedica a recoger la basura, en vez de que le propongo acá a los margariteños el gran programa regional nuevo de ustedes, Margarita no produce un solo kilo de basura. Toda la reciclamos y toda la vamos a aprovechar. El dinero que están botando cada año ustedes en basura, ustedes no saben cuánto es ese dinero. Y lo digo porque en Colombia, ya en Cúcuta, la ciudad al frente ya en Táchira, en Cúcuta el 50% de la basura de Cúcuta ya está reciclada. ¿Por qué no buscamos que en Margarita en 5 años tengamos toda la basura reciclada y no produzcamos un solo metro cúbico de basura? Y el costo y los ingresos que eso da son importantísimos. Y en vez de estar cobrando de la factura a la gente para botar la basura, se me dice un aporte de la gente. Yo les pago porque usted me recoja la basura y yo hago un gran negocio en función de eso. Se lo dejo como una idea de lo que tenemos que manejar modernamente nosotros en Venezuela. Aquí más. Pero entonces, ¿qué cosas hay que cambiar? Porque alguien decía ayer, repetamos mucho, no, que algunas cositas con unas enmiendas, no. En Venezuela un cambio es total y radical, no son detalles. Aquí están estos aspectos. Redimensionar el presidencialismo en la Constitución, que quede clara eso. No reelección de los cargos de presidente y vicepresidente. Restablecer el Senado. Esto es histórico y lo cuento. El Senado le dicen al presidente Chávez, los ascensos militares los da el Senado. Entonces dice Chávez, bueno, no, eso tengo que darlo yo, eliminen el Senado. Entonces el Estado federal venezolano, porque los ascensos tendría que dar al presidente, eliminen el Senado. Y esta Constitución, que dicen algunos la mejor del mundo, mentira, la peor del mundo, entonces eliminó el Senado para que los ascensos militares los diera el presidente. Hoy en día tenemos entonces 2.200 generales, creo que por ahí va el cuento, en Venezuela, cuando la OTAN toda tiene 700 o 600 generales. ¿Quién es el culpable? Una constitución mal hecha en función de beneficios particulares circunstanciales. Aquí está. La segunda justicia, creación de la Corte Suprema Regional de Justicia. Aquí en Margarita se establecerá una Corte Suprema Regional de Justicia como en todas las regiones de Venezuela. La regionalización del poder moral, la regionalización del sistema penitenciario. Los margariteños manejan su sistema penitenciario y que sea competencia de cada área quien maneja su sistema penitenciario y no
una ministra que es de una tierra por allá, que es la que maneja, por supuesto, el sistema penitenciario de Venezuela. Transformación de nuestras Fuerzas Armadas. Hay que hacer un proceso profundo de discusión del papel de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra carrera armamentista, nuestro esquema estratégico geopolítico moderno, cuál es nuestra política de adquisición de armas, porque no es posible cuál es el rol que tiene que jugar la Guardia Nacional. Volvemos a la Guardia Nacional a su carácter de los azules, de Guardia Civil adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, o dejamos que sea un cuerpo militar con todas estas locuras que hemos hecho. Creamos una policía nacional, policías regionales, policías locales, cuerpo de vigilancia de tránsito. Aquí en Venezuela es una locura en ese campo policial, inclusive. Política de adquisición de armas. Va un presidente para Rusia y dice así, porque lo reportaron en la televisión, dice: métame 25 tanques de eso y métame 50 helicópteros de eso. Toda la chatarra soviética de la Guerra Fría fue vendida a Venezuela, porque Venezuela no tiene una discusión, un debate, y la Constitución no lo permite, de cuál es nuestro esquema de política armamentista. 30.000 millones de dólares comprados en armas en los últimos años en Venezuela, y ninguno sirve, dicen, y aquí está. Eso de los tanques rusos llevó a remodelar los próceres, porque no se pueden mover, sino con unas estructuras de concreto que solamente están en los próceres. Entonces se compran unas armas de ese dinero solamente para desfilar los 5 de julio, porque no pueden recibir. Educación para el desarrollo. Un cambio profundo en nuestro sistema educativo. Ya dije los aspectos de las escuelas primarias, todas tienen que ser municipales, pero también los sistemas regionales de universidad, autonomía y autarcía para todas las universidades del país. No es posible que lo golpeado que está nuestro campo universitario en Venezuela, cuando la base del desarrollo de una sociedad moderna es la universidad. Tenemos que establecer elementos para que de cada región sus contrataciones fundamentales del desarrollo se hagan en las universidades. No es posible que se hayan contratado técnicos en Belarus, en China, en Japón, en todas partes del mundo, cuando las universidades venezolanas deberían estar participando en todos los esquemas. Entonces lo planteamos a nivel constitucional. Se crea un sistema regional de universidades, se crea una OPSU regional y establecida claramente en la Constitución de Venezuela, con fórmulas distintas de cómo esa OPSU y cómo ese sistema regional de universidades se vincula con el desarrollo de la región. Cómo nosotros, el modelo venezolano, establecemos un esquema de discusión de quién es el dueño del petróleo, que el venezolano pase a ser dueño del petróleo para que tenga una posibilidad de una renta, de un seguro de salud y educación de por vida. Después hablamos de eso. Bueno, y así sucesivamente le hablé de la ética y la verdad. No puede ser que en Venezuela decir mentiras no importa. Que un presidente de la República diga de pronto esto: yo quiero hacer un gasoducto del sur porque se le ocurre, y por la Amazonía, se lo digo en mi campo ambiental, por el reservorio verde de la humanidad, que no hay otro como es el Amazonas. Un presidente dice: no, pásame por un gasoducto, y gastó 1.500 no sé cuántos millones de bolívares en unos estudios preliminares que le dieron a los brasileños para que hicieran el famoso gasoducto del sur. Y los venezolanos como si nada. ¿Por qué? Porque las estructuras no nos permiten reclamos de eso. Y siempre hay alguien aquí en la justicia: sí señores, si usted me dice que me va a pagar, entonces fueron no sé cuántos millones para los argentinos, no sé cuántos millones para los técnicos brasileños para que hicieran el proyecto del gasoducto del sur. Una locura. Y el Ministerio del Ambiente, ¿sabes?, no dijo absolutamente nada, negro que lo haga. Venezuela, sus relaciones internacionales. No es posible que teníamos nosotros, los venezolanos, 40 años desarrollando la Comunidad Andina de Naciones, y como la Constitución no prevé nada en ese sentido, una sola persona, vamos a la Comunidad Andina de Naciones. Yo estaba, por cierto, yendo directamente ese día. Vamos a la Comunidad Andina de Naciones y vamos a meternos en Mercosur. 40 años trabajando en la integración. El día que nos salimos de la Comunidad Andina, Venezuela tenía un intercambio de 12.000 millones de dólares de intercambio. Y nos fuimos para el Mercosur a 7.000 kilómetros de distancia,
cuando teníamos aquí pegado a 0 kilómetros, teníamos pegado a otro país. Ahora eso tiene que la Constitución preverlo. La incorporación de Venezuela en un pacto internacional necesita un referéndum popular para una cosa u otra, y no como se está haciendo. Que Inglaterra lo hizo mal, allá ellos, pero nosotros tengamos aquí la opción de opinar por ellos. Y un concepto nuevo ahora de lo que son nuestros mundos geopolíticos, nuestra relación internacional. Es la Colombia que considera el Libertador, es la América que está al norte del Amazonas, nuestro espacio vital de desarrollo y de integración, o es que seguimos manteniéndonos con China, con Belarus, o con Argentina y Brasil, o manejamos un espacio que se analice en nuestro concepto moderno de política. Ahora, este proyecto de país, algunas ideas, muchas, planteamos que es un proceso constitucional, un proceso constituyente de activación del pueblo originario donde podemos lograrlo. En el 99 se hizo lo siguiente: el presidente Chávez preguntó, su primera decisión del gobierno fue: ¿está de acuerdo usted con convocar un proceso constituyente para transformar el Estado, etcétera, etcétera? Los venezolanos dijimos que sí, pero no nos dimos cuenta del segundo punto. ¿Autoriza usted al presidente que haga las bases electorales, las bases comerciales para hacer el proceso? Y dijimos que sí. Entonces el presidente Chávez hizo unas bases comerciales para que aquí está, no, es una base comercial en donde de 131 constituyentistas, ustedes saben de 131 constituyentistas cuántos fueron del gobierno. ¿Alguien sabe el dato? ¿Ah? Aquí está. El sector oficialista sacó 54% de los votos, 125 constituyentistas, 96. O sea, con 54 se escogieron los 96. Y la oposición, 46% de los votos, 4% también. Un proceso constituyente es etimológicamente lo sé, bueno, sí. Coinstituir. Entre todos instituimos. En Venezuela no. Vamos a hacer un proceso constituyente para yo hacer lo que yo quiera para mi beneficio personal. La elección permanente, yo hago los ascensos militares, elimíneme la doble vuelta, elimíneme la elección del presidente, del vicepresidente, y cuando tú sumas los detalles que tiene esa constitución, te quedas sorprendido de la forma que se tiene. Porque no hubo un proceso constituyente, primer punto. Entonces no hubo un proceso constituyente. Fue un grupo de personas afectas a un gobierno que hicieron la constituyente. Que de las 26 constituciones de Venezuela, por lo menos 24 se han hecho en función del gobernante de turno. Entonces no nombremos esos actos, esos no fueron actos constituyentes. Fueron decisiones del presidente que quiso poner unas reglas para él. La del 61 tuvo una participación y la del 47, pero el resto eran las constituciones de Gómez, las constituciones de Guzmán Blanco, la de Castro, la de Crespo, las de Páez, etcétera, etcétera. Entonces no ha habido nunca un proceso constituyente. Se hicieron las llaves, ¿no? Y aquí está eso. Ya usted esa palabra, ¿no? Para conocer si una constitución es una buena constitución, es necesario ponerla en práctica. Solo la experiencia nos mostrará sus debilidades. Es muy importante. Lo que se hace mal, sale mal. Ahí está. Pero entonces tenemos que sea el artículo que estamos planteando. Como hubo que utilizar una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la época, que fue esta decisión, hubo que copiar esta decisión textualmente. El artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y en ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Pero viene lo más importante, que es el artículo 348. La iniciativa para ese proceso constituyente la puede tener el presidente de la República, la Asamblea Nacional o el 15% de los electores. Solamente 15% de los electores pueden convocar un proceso constituyente, 5 menos que el revocatorio.
Chávez estaba tan enterado y preocupado por eso, que en la reforma constitucional sus únicos dos elementos eran reelegirse por siempre y que le subieran de 15 a 30% el porcentaje para convocarse constitucional. Pero muy importante que es el 349, que con esto explico algo muy importante. El primer día que se instala la constituyente, cambia todos los poderes, del presidente de la República para abajo. Porque en el primer día que se instaló la constituyente, en el 99, el presidente de la República renunció y le pidió a la constituyente que lo ratificara. O sea que tenemos ese elemento de antecedente jurídico que pasó, el presidente, porque es un poder originario, un poder que está sobre todo. Entonces nosotros en 6 meses máximo podemos tener un cambio de todos los poderes, porque así fue en la constituyente del 99. No hay que esperar que se termine la constituyente, no. No hay que esperar que se apruebe el referendo, no. El primer día que se instala, que es en un periodo muy corto de 6 meses. Y aquí está. Este sí es porque es de Fabré, un gran abogado que dice: el objeto de un proceso constituyente es establecer un orden racional, claro y estable, que evite en la medida de lo posible la subversión, el golpe de Estado, las intrigas palaciegas, las agitaciones colectivas y los delitos políticos. Un proceso constituyente aparece así progresivamente como una barrera al abuso del poder y como una manera organizada de excluir ciertas formas o ciertos temas de cuestionamiento al poder. Un proceso constituyente es un rito pacificador, es también símbolo de independencia. Aquí lo dice esto. Casi siempre se escriben las nuevas constituciones después de una crisis o de circunstancias excepcionales de un tipo. Por mucho el vínculo entre crisis y creación constitucional es muy fuerte. Eso está claro. Hoy en día en Venezuela estamos en un momento constituyente. Bueno, nosotros los venezolanos, y ya para terminar, tenemos que buscar fórmulas muy novedosas, muy modernas. Nosotros pensar en un nuevo país entre todos. Decía Simón Rodríguez esto. Se preguntaba dónde iban a buscar modelos y respondía: la América española es original. Originales han de ser sus instituciones y sus gobiernos, y originales los medios de fundar uno y otro. El proceso constituyente en Venezuela sí es inédito. Ninguna constitución del mundo puede permitir la activación del proceso constituyente con 15% de firmas. Porque como Chávez buscó esa fórmula para hacerlo sin los poderes constituidos, que en aquel tiempo era el Congreso de la República, pues tuvieron que ponerlo así en la Constitución. Eso es una extraordinaria ventaja. Hay gente nuestra de la oposición. Dice: no, pero si no está en otra parte del mundo no lo podemos hacer. Y si lo tenemos en Venezuela está claro. ¿Y por qué los venezolanos que hemos sido artífices fundamentales? Hoy yo quisiera que en Margarita se diera una decisión así como de Matasiete. Salgamos en Margarita diciéndole a Venezuela que acá queremos activar el poder originario, repensar la Margarita del futuro entre todos y establecer un nuevo proceso de cambio en el país. Y aquí está, que hemos planteado, sí, unas bases comerciales donde queremos que participen todos, que participen los profesores universitarios, que participen los estudiantes, que participen los trabajadores, que participen la gente de turismo y recreación, los medios de comunicación, los militares retirados. Solamente en el 99 permitieron que participaran los indígenas. Los indígenas queremos que participen, son importantes, pero que participen toda una serie de medios que en Venezuela, de instituciones que son importantes para refundar y reconstruir entre todo el país. Faltan 14 sectores Y más. faltan sectores más. Faltan todos. La parte de los discapacitados, la parte de toda esa gente tiene que participar en Venezuela. Y por supuesto el sector político. Todos los partidos políticos, todo el sector político, son 320 constituyentistas, porque se hace el 0,01% de la población existente. Entonces, Venezuela, para el momento del 2017, son 32 millones de personas, y son 320 constituyentistas, de los cuales 260 elegidos y el resto 60 que son por cooptación. Gente, aquí hay varios por cierto, gente de una gran altura profesional, van a ser escogidos sin ir a las elecciones
sino van a ser constituyentistas por cooptación, por acuerdo nacional, porque es para hacer un nuevo país y necesitamos 60 venezolanos de primera línea para que trabajen también. Y la mitad de la sociedad civil, pero la mitad de los partidos políticos, que son muy importantes que participen también. Bueno, aquí está, con eso más corto, ya dije 6 meses. Es sin los poderes constituidos. Las firmas no se llevan nunca al CNE. El proceso no lo va a dirigir el CNE, sino un tribunal electoral constituyente especial, como está planteado por ellos en las actas de la Asamblea Constituyente. El problema, eso sí, ya termino con estas 3 diapositivas. Sí, el problema de América Latina es que mientras el sabio duda, el ignorante actúa. Yo me acuerdo, no sé si el doctor Martín se acuerda, pero se hablaba en aquel momento de que debíamos activar el proceso constituyente. Yo me acuerdo, una anécdota acá, yo lo hablé con el presidente Pérez, en una de mis fuentes. Presidente, ¿por qué no activamos el proceso constituyente? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y cuando empezamos a consultar, no, eso no se puede, no es el momento. No lo hizo el presidente Pérez y después entonces se hizo por parte de otro lado. El poder constituyente ordinario no es un mecanismo de tiempo pacífico, sino un actor de pedido activo. ¿Y cuál es el mejor gobierno? El que se nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos. Mientras nosotros dependamos en Margarita y en Venezuela de las decisiones de un señor allá en Caracas, nunca vamos a desarrollar la región insular, nunca vamos a desarrollar la región Margarita. Mientras todas las decisiones en Venezuela las supeditemos para que se tomen en Caracas, no vamos a desarrollar ninguna cosa. Todas las decisiones fundamentales tienen que tomarlas ustedes como única premisa para el desarrollo. Del resto, olvidémonos de cualquier posibilidad de lograr destinos distintos si dejamos que estas decisiones sigan con constituciones como esta, que todo se decide en Caracas. Pero es pensar en grande, ¿no? Estamos pensando en leyes de crédito público especial, con la autorización del Senado que asumen los margariteños. Nosotros queremos hacer un puerto de agua, sí, bueno, para un puerto para los grandes cruceros, eso es un problema de los margariteños. Tenemos un crédito internacional por el BID, por el banco tal, nosotros los asumimos y nosotros mismos lo pagamos con lo que es el puerto de Tolima y de Altamar. La planta desalinizadora la vamos a hacer nosotros margariteños, no en función de los contratos de una persona en particular, no, en función de una gran análisis que hagan y tomen esas decisiones. Y toda una serie de actividades, por supuesto, lo que es la basura, decidimos los margariteños que no sale un solo kilo de basura más en Margarita, y se lo decimos al mundo, y el turismo se incrementa el 40% en Margarita cuando le digamos, única isla del Caribe que no produce un solo kilo de basura, punto, estamos asumiendo. Bueno, cosas de ese estilo. Yo no soy quien para decirles que hay que hacer en ese sentido sin ustedes, pero tenemos que pensar en grande y para eso es que estamos manejando este proceso. Bueno, hemos planteado así también el proceso de reconciliación nacional. Los chavistas, los oficialistas, son nuestros hermanos venezolanos. Cuando se hicieron las bases comerciales nuestras, alguien dijo, no, hagamos una base comercial para hacer nosotros mismos, que ahora nosotros agarremos la constituyente para nosotros. No. Si hubo un problema ético en el 99, nosotros queremos evitar eso. Hasta el último chavista está en estas bases comerciales la posibilidad para que salga electo, porque es un hermano, es un venezolano que queremos reunirnos con él. Y queremos dar un planteamiento ético para la historia. No, señor, nosotros no vamos a hacer lo que se nos hizo, vamos a hacer un distinto. Y así entonces tendremos en esta constituyente, en función de los datos actuales que sacamos en la elección de la Asamblea Nacional, podemos estar que ellos tengan 120 constituyentistas y nosotros podemos tener 210, 230, 250 si no sea el caso. Pero que las decisiones se toman con mayoría calificada de 2/3, porque queremos un acuerdo con ellos, porque se trata de una reconciliación nacional. Eso para mucha gente dice, no, eso son ilusiones. No, nosotros creemos y queremos en las ilusiones de que podemos reconciliarnos con los venezolanos. En eso estamos totalmente seguros. Termino con esta frase de Einstein. Él decía, si buscas resultados distintos,
no haga siempre lo mismo, decía Albert Einstein. Nosotros estamos aquí planteando cosas distintas.